¿Cómo están, señores estudiantes? Tenemos la clase de 10º año de Educación General Básica de Lengua y Literatura, la semana número 28, con el tema el cuento, con el objetivo pues de realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y destacar las características del género que pertenecen para iniciar la comprensión crítica valorativa de la literatura. Dice algunos de los nombres de escritores y escritoras ecuatorianas de algunas de las obras. Tenemos diferentes obras que se presentan pues durante que corresponde a la literatura ecuatoriana. Pues. Los parámetros que se usan para clasificar pues dependen de los escritores, si son pues por décadas o pertenecen a un género en particular, ¿no? Conozco algunos de estos escritores y escritoras, pues sí, hay muchos escritores pues que escriben temas relacionados a la costa, temas trágicos. La época de los decapitados pues fueron una década en la cual pues estos escritores escribieron lectura de una manera muy sentimental y se caracterizan pues muchos de ellos murieron muy jóvenes. Dice hay ciertos textos literarios que se conocen de autores, sí, pues aquí tenemos temas que hablan de autores referentes a la forma y las tradiciones como viven en la costa o en la sierra. Y pues muchos de estos trata de demostrarnos y de transmitirnos la manera y la idiosincrasia de cada una de estas regiones por medio de la lectura, ¿no? La literatura. Tengamos claro que la literatura permite al lector o lectora tener un acercamiento a las culturas de otras regiones o países. ¿Por medio de qué? Por medio de la lengua escrita. Los autores presentan la visión del mundo que les rodea, los diversos aspectos de la sociedad, sus costumbres y tradiciones. De igual, pues los diversos aspectos, pues los personajes que lo habitan y los paisajes que enmarcan sus relatos. Nos pueden llevar muy fácilmente a conocer estos lugares que imaginamos a veces extraños o a veces lejanos. Es así que la literatura genera conocimiento y promueve la reflexión, desarrollando un pensamiento crítico, pues permite conocer otras formas de pensar, en un proceso dialéctico que termina por forjar la identidad de quien lee. La literatura logra que uno se piense a sí mismo y se plantee su relación con los demás. Los textos literarios pueden ser narrativos, poéticos y dramáticos. En el cuento, tengamos claro pues que el cuento es una narración breve que relata una secuencia de hechos ficticios. El cuento se presentan pocos personajes y el principal vive un cambio a lo largo de la trama. El desenlace puede ser sorprendente o invertir la cronología de los acontecimientos. En un cuento pueden combinarse diferentes recursos narrativos dependiendo de la intención y estilo del escritor. En los cuentos es fundamental la participación del lector para concluir la historia. En las partes del cuento nosotros tenemos el inicio, el nudo y el desenlace. El inicio pues es la parte en la que inicia la historia. Aquí debemos tener claro que se presentan los personajes, igual que el espacio y la época en la que ocurren los acontecimientos. En el nudo pues tengamos claro que es la parte donde surge el conflicto. Suceden los acontecimientos más importantes también durante el desarrollo del cuento. Mientras que el desenlace pues es la parte donde se da la solución al conflicto de la historia y también se finaliza la narración. Todas estas partes del cuento tienen su parte principal y debemos considerarlo, ¿no? En los recursos narrativos para escribir un cuento, debemos tener claro que tenemos el diálogo. ¿Qué es el diálogo? Es una reproducción directa de lo que dicen los personajes mediante el uso de guiones largos. ¿Dónde está Tania? En el trapecio. Secuencia de acción. Son fragmentos que enuncian acciones realizadas por los personajes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, y después del vuelo, al tiempo del enganche caeré. Caeré de los 20 metros soñados por ti, y se romperá mi forma al chocar contra la vida. En la descripción, pues,
Esta es la enumeración de las características de los personajes, objetos y situaciones del cuento por medio de adjetivos. También acciones llevadas a cabo por los personajes contribuyen a mostrar las características de los personajes. Por ejemplo, verás que estás perdida, atrapada e indefensa. Eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Tener en consideración, pues la tarea de esta semana deben releer lo que está, un cuento corto que está allí y de acuerdo a eso resolver las preguntas.